Gálatas 1, del 1 al 4, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, o de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar un poquito primero en la historia de esto. Pablo, ¿cómo se llamaba antes? Saulo de Tarso. Saulo. Pablo es el autor de esta carta a las iglesias de Galacia. Dicen los historiadores, y uno estudiando también puede llegar a la conclusión de que en la zona de Galacia no era una ciudad, era una región. ¿Sí? Era una región. Es como decir acá el valle, ¿no? En la zona del valle había 4 iglesias. En la región de Galacia había 4 iglesias que Pablo mismo había fundado. ¿Sí? Entonces él le escribe a estas 4 iglesias. No era solamente una iglesia. 4 iglesias en la región de Galacia. Y Pablo le escribe a esta gente preocupado porque había una serie de cosas que después, estudiando el libro, descubro que, claro, él como fundador de las 4 iglesias a las que le escribía, estaba viendo que las 4 iglesias, o si querés, la iglesia de la región de Galacia, hablando corporativamente, se estaban yendo para cualquier lado. ¿Sí? Ahora, uno de los requisitos para ser apóstol era haber caminado con el Señor. Esa es una de las razones por las que podemos afirmar que hoy no hay apóstoles. Hay apéstoles, como dijo un amigo. No hay apóstoles. Porque este era el requisito fundamental para que alguien pudiese ser considerado apóstol. Entonces, cuando alguien te diga, yo soy apóstol, excepto que tenga más de 2023 años, ¿sí?, y haya caminado con Cristo, créele. Si no, fíjense lo que empieza diciendo Pablo. Pablo, apóstol, entre paréntesis dice, no de hombres ni por hombre. Es decir, que muchos de los apóstoles contemporáneos fueron levantados por hombres. Fíjense qué clarito que es el mensaje de Pablo. ¿Sí? Dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, ¿qué pasa? Que si partimos de la base de lo que significaba ser un apóstol, hoy no debiéramos reconocer a nadie como tal. El tema es que Pablo, inclusive después en otra de sus cartas, él dice, a mí el Señor me llamó como el último, como si yo fuese un abortivo. Es como si el Señor se hubiese olvidado de incluirme a mí y me llamó y me dio la posibilidad, pero él dice claramente, ahora lo vamos a ver, claramente que fue por mandato del Señor que él pasó a ser parte de los apóstoles. ¿Sí? Nada más. ¿Y los apóstoles cuántos eran? 12. Se muere Judas y quedan 11. Y es más, después los discípulos, después que Cristo se va, que asciende a los cielos, en el libro de Hechos, capítulo 1, finalizando el capítulo, ellos hacen como una especie de sorteo. Ponen a los candidatos y queda Matías. ¿Sí? Y la verdad es que en ningún momento Dios les había dicho, bueno, reemplacen a Judas. En ningún momento. Quedaron 11, vamos con 11. Pero son los que nosotros elegimos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habían elegido a 12. Uno de ellos era hijo de perdición. Miren lo que dice Lucas en Hechos 2, 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos 2 acaba de nacer la iglesia. En el día de Pentecostés, que era una fiesta judía tradicional, acababa de nacer la iglesia. Díganme, explíquenme, ¿quién le dijo a esta gente que tenían que perseverar en la doctrina, en el fundamento apostólico? ¿Quién le dijo a esta gente que tenían que estar en comunión unos con otros? ¿Quién le dijo a esta gente que tenían que partir el pan? ¿Y quién le dijo a esta gente que tenían que orar? Yo no veo en la Biblia que hayan tomado un curso de discipulado para los primeros 5 pasos, por ejemplo. Pero acá hay algo fundamental. Dice que esta gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quién les enseñó? Evidentemente hubo un trabajo ahí silencioso, además de que el Espíritu Santo estaba movilizando a la iglesia de una manera increíble. Hubo alguien que generó esto y les dijo: esta es la doctrina sobre la cual la iglesia tiene que crecer. Punto. Eso pasó hace muchísimos años atrás. ¿Por qué hoy queremos cambiar la doctrina apostólica, que es el fundamento sobre la cual la iglesia debe caminar? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hay personas con ciertos intereses, evidentemente. Y nosotros tenemos que abrir los ojos. La iglesia necesita, debe redescubrir los fundamentos apostólicos y caminar sobre ellos para no ser engañada. La iglesia necesita hoy con urgencia, y no hablo de nosotros solamente, hablo de la iglesia en general, necesita redescubrir los fundamentos apostólicos y caminar sobre ellos para no ser engañada. Así como la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y crecía, y crecía, y crecía. ¿Sabes por qué la iglesia hoy no crece? Porque persevera en cualquier cosa menos en la doctrina apostólica. Tenemos que volver a esos fundamentos. Cuando la iglesia vuelva a perseverar en esa doctrina de los apóstoles bíblicos, entonces va a venir el crecimiento que se provocaba por aquel entonces a nuestros días. El mismo crecimiento. ¿Vos imaginás lo que significaría hoy para nosotros perseverar en esa doctrina? La gente vendría sola, 3.000 personas en un solo día se adhirieron a la iglesia. 3.000 personas, ¿quién les predicó? Bueno, Pedro acababa de predicar el primer gran sermón después de Pentecostés. Pero 3.000 personas. Entonces necesitamos volver a eso. ¿Sí? Yo creo que tenemos que volver a eso. Necesitamos volver a descubrir los fundamentos apostólicos. ¿Amén? Porque si no, la iglesia está perdida. La iglesia va a abrazar cualquier otra cosa menos lo que tiene que abrazar. Algunos le llaman a esta carta, la carta de Gálatas, la declaración de independencia de la libertad cristiana. Algunos teólogos le han llamado así, la han llamado la declaración de independencia de la libertad cristiana. Martín Lutero la tenía entre sus cartas predilectas, el reformador. Amaba esa carta. Otro detalle importante es que los historiadores dicen que cuando Pablo escribió esta carta, ya llevaba alrededor de 15 años en el Evangelio de Cristo. La segunda parte dice a las iglesias de Galacia. La carta o los 6 capítulos que Pablo escribe en esta carta van dirigidas a la iglesia de Galacia. ¿Sí? Les dije que no era una ciudad, era una región. Ahora, versículo 3, el saludo apostólico. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ese saludo era un saludo apostólico, pero tiene una intención también. ¿Cómo empieza? Gracia. 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 Para que nosotros podamos vivir en verdadera libertad, nosotros lo primero que tenemos que entender es qué es la gracia. ¿Qué es la gracia?
Ninguno de nosotros va a poder vivir en libertad verdaderamente mientras no entienda qué es la gracia. Por eso el saludo apostólico tenía una intención: gracia y ¿qué? Y paz. Cuando entendemos lo que es la gracia, podemos disfrutar de la paz de Dios. ¿Sí? 100 veces en todos los escritos paulinos aparece la palabra gracia. 100 veces. Y todos los otros escritores del Nuevo Testamento, entre todos ellos, solamente escribieron la palabra gracia 55 veces. O sea, algo Pablo entendió. Algo se le estaba revelando a Pablo acerca de la gracia. Por eso escribió tanto de la gracia. Y hoy se nos tiene que revelar a nosotros qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Mientras nosotros no entendamos qué es la gracia, no vamos a poder vivir en libertad. Porque es la gracia la que nos hace libres. ¿Sí? Es la gracia. Es la gracia, es en este punto donde podemos entender entonces que la gran revelación que el apóstol Pablo tuvo fue acerca de la gracia. Los escritos de Pablo, las cartas paulinas, tratan acerca de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y la necesidad de que cada creyente comprenda lo que es la gracia. ¿Por qué? Porque de eso trata el Evangelio. De eso se trata el Evangelio, de la gracia de Dios. Amén. El Evangelio es gracia de Dios a través de Jesús. Tenemos que saber qué implica toda la gracia. ¿Qué implica eso? Esa palabrita gracia. Pablo se desvivió tratando de que los cristianos en aquellos días tuvieran la revelación que él tuvo. Imagínense a Pablo recibiendo todo eso directamente de parte del Señor. ¿Sí? Recibiendo la revelación de la gracia y tratando de compartir, ¿no? Recibo, doy, recibo, doy, recibo, doy. Entonces Pablo, yo me lo imagino desesperado, tratando de recibir y de ser fiel al mensaje que él recibía de parte de Dios para compartirlo con las iglesias. Porque justamente Pablo, al ser una persona que estaba comprendiendo esto de la gracia, y entonces poder sentir lo que es verdaderamente la libertad de Dios, él decía: yo necesito que esta gente entienda lo mismo que estoy entendiendo yo. Porque ninguno de nosotros puede vivir en libertad si no entiende lo que es la gracia. Sí, le entiendo la gracia del perdón de Dios, es mucho más que eso. Sí, Dios me sacó del infierno y me metió al cielo, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Pero mientras nosotros no entendamos qué es la gracia, no vamos a poder vivir en libertad. Procuró Pablo dejar un legado acerca de la gracia para las generaciones futuras. Por eso hoy, por ejemplo, estamos meditando nosotros en ella. Porque no hay evangelio sin gracia. No existe el evangelio sin gracia. ¿Amén? Eso lo tenemos que saber. No existe el evangelio sin gracia. Si yo al evangelio le quito la gracia, es cualquier otra cosa menos evangelio. Nadie puede vivir libre de la condenación del pecado mientras no entienda lo que es la gracia. Nadie puede vivir en libertad de la esclavitud que produce el pecado mientras no comprenda la gracia de Dios. Nadie puede ser libre de la religión y de las estructuras huecas que ésta demanda mientras no se le revele la gracia de Dios. Nadie. Nadie. ¿Amén? Amén. Pablo dice: gracia y paz. Solo la gracia de Dios puede proveernos de paz con Dios. Si nos falta paz, es que aún entonces tenemos algo que comprender acerca de la gracia de Dios. Por eso cuando decimos: a mí me falta paz, no te falta paz. Es que si te falta paz, entonces hay algo de la gracia que no estás entendiendo. Porque la gracia, cuando viene a nuestra vida a través de Cristo, es completa. No es en cuotas. Me faltó la última cuota y recibo la paz.
Recibimos el combo completo. ¿Sí? Cuando recibo a Dios, a Cristo en mi corazón, recibo todo lo que la gracia significa. Por eso nosotros no tenemos que decir, estoy esperando que el Señor me bendiga. Hay algo de la gracia que no se te reveló. Lo mejor está por venir. Hay algo de la gracia que no se te reveló. Suena lindo, suena hermoso, pero lo mejor de la gracia ya vino. Cuando nosotros vivimos pensando y esperando algo a futuro que nos va a completar, significa que no entendimos lo que vino a ser Cristo. No entendimos la obra de Cristo en la cruz, no entendimos la llenura del Espíritu, no entendimos eso. Entonces no estamos viviendo en la gracia, estamos viviendo en cualquier otra cosa menos en la gracia. Nosotros no somos personas que estamos persiguiendo algo a futuro. Ya lo alcanzamos. Si estamos en Cristo ya lo alcanzamos. No pidamos más bendiciones. Si estamos en Cristo ya las tenemos todas. Amén. No somos gente persiguiendo algo, lo mejor está por venir. No, lo mejor ya vino. Hace 2000 años vino. Tomó forma humana. Tenemos que tener claro esto, porque si no, estamos viviendo cualquier cosa menos lo que Dios quiere que vivamos. Entonces necesitamos entender esto. La gracia nos habilita para obtener la paz de Dios. ¿Qué ocurría con estas iglesias? Estaban desenfocándose de lo central del Evangelio. ¿Qué es lo central del Evangelio? La gracia, exactamente. Cristo, la gracia. Y habían empezado a enfocarse en cosas que los alejaban de la gracia. La circuncisión, la ley, los días a guardar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo, cuando ve ese contexto, dice, no, acá tenemos que corregir. Tenemos que corregir. Todas esas cosas los alejaban de la gracia. Y la realidad es que todo eso es distractivo de lo realmente importante. Cuando vos empezás a pensar, no, lo que pasa es que yo tengo que hacer algo más, tengo que añadirle algo más, entonces estás fuera de la gracia. A la gracia no hay que añadirle nada, menos cuestiones humanas. ¿Sí? Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y lo aclara ahí nomás. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estoy maravillado, dice Pablo. No entiendo cómo es que tan rápidamente se olvidaron de todo lo que aprendieron. ¿Sí? Para seguir un evangelio diferente. No es que hay otro evangelio, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Pervertir el evangelio de Cristo es añadir a la gracia cuestiones que tienen que ver con la ley, las obras humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es pervertir el evangelio. Es pretender añadirle a la obra de gracia de Cristo algo nuestro. Y Pablo dice, no puede ser que ustedes, después de que yo me dediqué a enseñarles, ustedes no hayan entendido lo que es la gracia. Ustedes no son cristianos del antiguo pacto para querer circuncidarse. Ustedes no son cristianos del antiguo pacto para querer traer las obras de la ley a este tiempo. No, eso ya quedó abolido en la cruz. Y entonces acá había un grupo de judíos que le decían, no, está perfecto, está bonito lo que enseña Pablo, pero ustedes tienen que circuncidarse. Cuando Pablo descubre esto, dice, no, eso los están perturbando y están pervirtiendo el evangelio. Están pervirtiendo el evangelio. Cuando creemos que a la gracia debemos añadirle, por ejemplo, algo más de nuestra parte, estamos pervirtiendo el evangelio glorioso de Cristo. ¿Amén?
Si vos y yo todavía creemos que tenemos que añadirle algo, por ejemplo, nuestra buena conducta, yo me tengo que portar bien. No, no te tenés que portar bien. Porque eso es esfuerzo humano. Lo que vos y yo tenemos que hacer es manifestar la vida, el tesoro, como hablábamos el otro día, que fue depositado dentro nuestro y permitir que el tesoro se manifieste. Yo no me tengo que portar bien, porque hoy no voy a portar bien, pero mañana capaz me porte mal. Y me siento excluido de la gracia. Si yo estoy en comunión con Dios, conectado con Dios, entonces la presencia de Dios va a fluir en mi vida. Yo no voy a tener que hacer fuerza, me tengo que portar bien. Eso me dura 2 horas. ¿Sí? Cuando alguien dice, sí, está buenísimo que Dios me haya perdonado, pero yo tengo que hacer algo más para poder mostrarle cuán agradecido estoy. Eso es no comprender lo que es la gracia. Estás queriendo añadirle algo más. Sí, está bien, Dios, gracias por tu perdón, pero déjame hacer algo. ¡No! ¡No! Lo que hacemos para el Señor lo hacemos por amor a Él, pero no para querer pagar algo que Él hizo por nosotros. ¿Se entiende la diferencia? Porque si no, no estamos entendiendo la gracia. Y si no entendemos la gracia, nunca vamos a poder vivir en libertad. Dejamos que el Señor sea el que se manifiesta a través nuestro. Nosotros nos rendimos a Él. Y lo que hacemos lo hacemos por amor, no esperando pagarle algo. No esperando devolverle algo, un favor. Señor, quiero hacer esto porque quiero pagarte. No. Eso es no haber entendido lo que es la gracia. ¿Sí? Cuando eso pasa, esa persona está siguiendo lo que Pablo llama el evangelio, otro evangelio, el evangelio pervertido. ¿Sí? Amén. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Él. No para devolverle algo, no para pagar algo, no para decirle al Señor, bueno, gracias, pero ya te devuelvo una parte de lo que vos hiciste por mí. Eso es otro evangelio. Por eso, cuando vos te dicen pactá para ser próspero, yo conozco gente que pactó para ser próspero y murió endeudado. Y nunca fue millonario. ¿Por qué razón? Porque eso es añadirle a la gracia algo que nunca fue dicho. A la gracia vos y yo no le tenemos que añadir nada. Porque en la gracia, en el combo completo de la gracia, viene incluido la prosperidad, conforme prospera nuestra alma. ¿Amén? Yo conocí pastores que llevaban gente a sus iglesias, estos predicadores que te prosperan rápidamente, más rápido que Dios inclusive, porque como que tienen la fórmula mágica ellos, ¿no? Ellos te dicen poné 10 lucas y te va a ayudar. Salí con el camión de caudales de acá. Pero conocí esos pastores que no pudieron después ayudar ni lo más mínimo en su vida. Terminaron con problemas en su pareja, en su matrimonio. ¿Por qué razón? Porque eso es no entender lo que es la gracia. Es añadirle al evangelio de la gracia algo que tiene que ver con cuestiones humanas. Es pervertir el evangelio. ¿Amén? Ya sos bendecido. Y en la bendición incluye todo lo que significa que es necesario para que vos y yo vivamos bien. Por eso cuando no entendemos que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará, y vivimos preocupados, no, lo que pasa es que me va a faltar esto, es no haber entendido lo que es la gracia. Porque en la gracia mi vida ya fue resuelta. Es en el contexto, en el ámbito de la gracia que toda mi vida fue resuelta. Cuando yo no entiendo lo que es la gracia, vivo mal, entonces vivo angustiado. Y si mañana no tengo, no entendiste lo que es la gracia. Jehová es mi pastor en este ámbito, nada me faltará en este ámbito. Por eso el reino de Dios, cuando Jesús dice, buscad primero el reino, no dice buscad primero ciertas cosas, dice buscad primero el reino. En el reino de Dios lo que predomina es el gobierno de la gracia. Todo funciona sobre la gracia. Entonces, cuando estamos en ese reino, no tenemos por qué vivir preocupados.
Porque en ese reino todo lo que nosotros necesitamos ya fue suplido. Miren qué sencilla tendría que ser nuestra vida si entendiéramos todo esto. ¿Y qué va a ser de nosotros el año que viene? El año que viene ya está resuelto en Cristo. Tu año que viene, tu 2024, tu 2025, ya fue resuelto en Cristo. Caminemos en la gracia. Amén. Amén. Y nada nos va a faltar. Caminemos en la gracia. Amén. Algo más habrá que hacer. No puede ser que sea todo así de sencillo. Eso es pervertir el Evangelio de Cristo. Algo más tengo que hacer. Y eso es querer pagarle al Señor por lo que Él ya hizo. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, del 4 al 5. Se pone brava ahora la cosa, así que Pablo no es de esos que te soban el lomo. Pablo viene derecho al hueso. Dice, Gálatas capítulo 2, versículos 4 y 5. Y esto, a pesar de que los falsos hermanos, en la iglesia no hay falsos hermanos, introducidos como a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Es decir, había gente, judíos de aquella época, que se introducían en las iglesias de Galacia y trataban de hacer que los cristianos de esas iglesias volvieran a la ley. Entonces Pablo dice, esos son falsos. Esos son falsos, no son hermanos, son falsos hermanos. Que se meten, se introducen a escondidas, espían nuestra libertad y lo que buscan es reducirnos a esclavitud. La esclavitud de la que Pablo hablaba tenía que ver con volver a la ley. Gálatas capítulo 3, del 1 al 3. Gálatas 3, del 1 al 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Sí? Pablo otra vez acudiéndole a todo el mundo, los que se estaban ahí desviando en cualquier cosa. Y él le dice, ¿quién los fascinó? La palabra fascinar viene de la palabra hechizar, de la palabra encanto. De ahí también se desprende la palabra faso. ¿Quién? Dame un faso, dicen los pibes. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los drogó? Significa también. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no obedezcan a la verdad. Pablo les dice, yo les presenté a Cristo crucificado, les hablé de Él, pero ustedes dicen, son necios. Habiendo empezado por el Espíritu, ahora quieren volver a la carne. La carne y la ley, para Pablo, eran exactamente lo mismo. La ley vino a demostrarle al hombre, a enrostrarle al hombre, que el hombre por los mandamientos nunca iba a poder agradar a Dios, porque el que pecaba en uno se hacía pecador de los 10, de todo. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo. ¿Sí? Y el segundo, amarás a tu prójimo. Los 10 mandamientos se resumen en eso: en amar a Dios, no tener ídolos, no hacerte imágenes de Dios, y los otros mandamientos tienen que ver con el prójimo. Entonces, donde vos fallabas en uno, vos eras culpable de todos. Entonces Pablo le dice, ¿no se dan cuenta que eso no les sirve? Todavía no entendieron que a aquella gente no les sirvió. Tampoco les va a servir a ustedes, menos después de haber conocido lo que significó haber crucificado a Cristo.
Qué interesante, ¿no? Gálatas capítulo 3, del 10 al 11. Gálatas capítulo 3, 10 y 11. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué razón? Porque el cristiano del Nuevo Testamento, ¿en qué ámbito debe vivir? En el de la gracia. Entonces, si vos querés añadir a la gracia algo de la ley, estás bajo maldición. ¿Por qué? Porque querer añadir a la gracia significa, es decirle a Cristo, lo que vos hiciste en la cruz, todo muy lindo, pero no alcanzó. Tengo que hacer algo más para que la obra sea completa. Tremendo, ¿no? Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. En todas las cosas escritas, dice, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno por la ley es justificado delante de Dios, dice Pablo. ¿Sí? Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ese fue el versículo bíblico que generó en Martín Lutero la reforma, la necesidad de reformar la vida de la iglesia. Un día él, como monje agustino, que era monje católico, estaba en el convento y mientras va subiendo las escaleras del convento, había tenido la lectura de ese texto y en un momento determinado él era de los que se flagelaban, se golpeaban porque sentían que el cuerpo estaba inclinado siempre hacia el mal, más o menos lo que Pablo dice cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, algo así le pasó a Lutero. Y entonces en un momento, mientras iba subiendo las escaleras, viene esta palabra a su mente, mas el justo por la fe vivirá. Y mira lo que la Iglesia Católica por aquellos días estaba haciendo, el que tenías que pagar para recibir el perdón de pecados, todo lo que tenía que hacer era una cuestión totalmente opuesta a lo que el Evangelio enseñaba. Entonces Lutero dice, no puede ser. Acá hay algo que no está bien. Hay una corrupción total acá. Entonces se encierra y empieza a escribir las 95 tesis. 95 puntos que el tipo vio que la iglesia por aquellos días se había corrompido y dice, no puede ser. Y entonces tomó coraje el tipo y agarró la hoja y fue y la pegó en la puerta así, de la iglesia. Hay 95 puntos en los que ustedes están fallando. Esta iglesia está corrompida. Y a partir de ahí, gracias a ese versículo, el justo por la fe vivirá, el tipo obtuvo una revelación enorme y a partir de ahí nace el protestantismo, la iglesia nuestra. ¿Por qué razón? Porque nos gusta protestar por todo. Gracias a que un hombre como Lutero recibió una revelación, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Vamos a Gálatas capítulo 3, 23 al 26. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien. Gálatas capítulo 3, del 23 al 26. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos ¿cómo? Antes que viniese la fe, estábamos ¿cómo dice? Confinados. ¿Sí? Eso lo escribió Pablo. Yo hubiese sido, el que escribía hubiese puesto, estábamos al horno bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que ayo significa esclavo, es como un esclavo. ¿Sí? La ley de alguna manera nos esclavizó para luego después mostrarnos a Cristo, para darnos cuenta, para que entendiéramos que la ley no era el camino. ¿Sí? A fin de que fuésemos justificados ¿por qué? Por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 5, versículo 1.
Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Cualquiera, a ver. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Bien. Pablo le dice, estén pues firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres y no vuelvan a estar sujetos al yugo de esclavitud, no vuelvan a la ley, no vuelvan a aquellos rudimentos, no vuelvan a aquellas cosas, no les va a servir. Manténganse firmes en la libertad que Cristo ya les otorgó. Gálatas 5, 2 al 4. Gálatas 5, del 2 al 4, ahí nomás. Dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez dice en el versículo 3, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces en el versículo 4 la remata, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ese es el problema que se genera cuando mezclamos pactos. Porque esta gente estaba mezclando los pactos. Por un lado, querían los beneficios de la gracia y por otro lado querían añadir los beneficios de la ley. O las demandas de la ley, más que los beneficios. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Esta gente estaba mal. Estaba totalmente desviándose. Entonces Pablo les dice, si ustedes no entienden lo que significa la libertad, ustedes van a volver al yugo de esclavitud. Ahora, estén firmes en la libertad con la que Cristo ya los hizo libres. Todo esto que Pablo cita, vamos al 18, el versículo 18. Todo esto que Pablo cita en estos versículos que acabamos de leer es un problemón que las iglesias de Galacia tenían. ¿Por qué digo problemón? Porque estaban mezclando los pactos, el viejo y el nuevo, y eso trae profundos problemas. ¿Qué dice el versículo 18? Gálatas 5, 18. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sabés por qué hay cristianos que en estos días, habiendo entendido muchas cosas, no pueden avanzar en muchas cosas? ¿Sabes por qué? Porque tienen un corazón mezquino. Y la gracia no es mezquindad, la gracia es generosidad abundante. Ese es el espíritu de la gracia. Es Cristo dándolo todo por el pecador, sabiendo que el pecador corría el riesgo de darle nuevamente la espalda. ¿Sí? Entonces no discutamos por esas cosas. Yo ya he tomado la decisión en mi vida de no discutir sobre esas cosas. Perfecto. ¿Querés seguir por ahí? No hay ningún problema. Somos libres. No estamos bajo la ley. Eso lo tenemos que tener claro. Es gracia. Gracia sobre gracia. Lo que de gracia recibí, de gracia doy. Lo que de gracia recibo, eso mismo doy. Estoy en ese ámbito. Y yo quiero animarte a esto. Movete en ese ámbito. Ese es el ámbito que rige en el reino de los cielos. Gracia. Lo que vos recibís de gracia, dalo de gracia. No estés pensando de qué pasa que voy a perder. No lo vas a perder. Eso pertenece a la ley. Eso es carne. En el ámbito de la gracia nunca se pierde. Nunca se pierde. Lo que vos sembrás en el reino, en el ámbito de la gracia, vuelve multiplicado. Nunca se pierde cuando en el ámbito del reino de los cielos y bajo la gracia de Dios damos algo. Nunca se pierde. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos, porque ahí los ladrones no pueden tocar nada. Si vos haces tesoro en la tierra, corres el riesgo de que el día de mañana venga alguien. ¿Sí? Ahora, la iglesia no crece mezclando pactos, no madura mezclando pactos, se deforma mezclando pactos. O si lo preferís, como diría el apóstol, se pervierte. Cuando mezclamos pactos, estamos pervirtiendo la iglesia. No podemos hablar hoy de algo del antiguo pacto como si la cruz
o mejor dicho, en el ámbito del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, no podemos hablarlo como si la cruz nunca hubiese sucedido. Tenemos que entender esto. Yo no puedo tomar una enseñanza del Antiguo Pacto y traerla hoy como si la cruz nunca hubiese ocurrido. El suceso de la cruz nunca hubiese sido una realidad. Porque si no, estaría siendo nulo el sacrificio de Cristo, estaría pervirtiendo el Evangelio. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de enseñanzas. Cuando mezclamos los pactos, la iglesia se pervierte. Por eso Pablo se enojaba con esta gente y dice, son unos estúpidos, le dice. ¿Cómo no entienden todavía que están mezclando las cosas? Les hablé de Cristo, les presenté a Cristo crucificado y ustedes todavía quieren obligar a circuncidar a la gente. Y ustedes que se dejan enseñar por estos falsos hermanos. Y ahí estaba Pedro, no lo anoté ese versículo. Pero Pablo lo manda en cara a Pedro. Le dice, Pedro, le resistí cara a cara, dice, porque era de hipócrita lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque cuando yo no estaba, o mejor dicho, cuando estábamos ahí con los gentiles, Pablo había sido enviado a los gentiles. Entonces Pablo dice, cuando estábamos con los gentiles, Pedro venía y tomaba mate con nosotros, eso es un agregado mío. Se juntaba con nosotros y tomaba mate y charlábamos y hablábamos como si nada. Ahora, cuando venían los otros discípulos, Pedro agarraba y decía, nos vemos, chao, hasta luego. Eso es hipocresía, le dice Pablo a Pedro. Y lo condené, dice, lo resistí cara a cara. ¿Por qué razón? Porque era hipócrita. ¿Cómo no te vas a juntar con nosotros si somos hermanos del mismo Padre? Tenemos la misma fe, el mismo Dios, el mismo Señor. Era duro Pablo, para los que dicen que vos no tenés que decir cosas muy duras de acá. Si te hubiese tocado un pastor como Pablo, yo no sé si me hubiese aguantado. Ahora, mirá lo que dice Pablo, de Cristo, versículo 4, Gálatas 5:4, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si mezclamos los pactos, vamos a tener un problemón. De la gracia vamos a caer. Desligarse significa separarse, romperse, apartarse. Ahora, de lo único que vos y yo nos podemos desligar es de todo aquello a lo que alguna vez nos unimos. Si nosotros nos unimos a Cristo a través de la fe y de la gracia, y hoy queremos añadir cosas del viejo pacto a la gracia, lo que estamos haciendo es desligarnos de Cristo. Estamos rompiendo la relación que nos unió. Y Pablo dice, caíste de la gracia. Si vos pretendés justificarte por la ley, caíste de la gracia. ¿Sí? Vamos a caer de la gracia, y caer de la gracia es caer del favor de Dios, de las bondades de Dios, del perdón de Dios, de sus beneficios, de todo aquello que implica la gracia. Es duro lo que Pablo dice, ¿no? Ahora, decirle al que tenés al lado, no te desligues nunca del Señor, míralo a él. Decirle al que tenés al lado, vamos, no te desligues nunca del Señor. Nunca. Desligarse es separarse, es decirle al Señor, Señor, hasta acá llegó nuestra relación. Es un divorcio espiritual del Señor. ¿Sí? Los cristianos en Galacia estaban uniéndose en yugo desigual. ¿Se dan cuenta que el yugo desigual no es, me casé con un incrédulo o un incrédulo? El yugo desigual es cuando vos te unís a alguien, por ejemplo, como estaba pasando con la iglesia de Galacia. Estaban permitiendo que falsos hermanos vengan y les introduzcan enseñanzas ajenas al tiempo que ellos estaban viviendo. Entonces Pablo viene dispuesto a corregir eso y les dice, muchachos, no sean necios. Habiendo empezado con el Espíritu, no terminen en la carne. Los cristianos en Galacia estaban haciendo las cosas mal. Y acá vienen los tres momentos que yo quiero hablar rápidamente, que Pablo experimentó y que él quería que la iglesia de Galacia viviera y que son necesarios para nosotros. Número uno,
el primer momento, la primera etapa, lo primero que Pablo vivió fue que tuvo revelación del Señor. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según que hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Lo primero que Pablo experimentó fue la revelación. ¿Qué cosa? Revelación. Directamente del cielo. La revelación del Señor, de lo que Él hizo, de lo que significaba su sacrificio en la cruz. Y Pablo tiene claro: yo esto no lo recibí de ningún hombre. Esto vino directamente del cielo. ¿Sí? Ahora, esto es algo que tiene que suceder. Este es el primer momento que nosotros tenemos que experimentar. Se nos tiene que revelar Cristo. Se nos tiene que revelar Cristo. Y lo que Él hizo en la cruz, la gracia y las implicancias de la gracia. Entonces, cuando eso ocurre, hay crecimiento en nuestra vida, hay madurez, hay devoción profunda, hay gratitud extrema. ¿Por qué? Porque se reveló Cristo. Cuando se nos revela Cristo, nuestra vida cambia. Empezamos a vivir de otra manera. ¿Sí? Se nos tiene que revelar Cristo. Eso fue lo que Pablo escribió. Todo lo que Pablo hizo, escribió y generó fue a partir de esa revelación que él tuvo de Cristo y de su plan para su vida. El propio Señor se le reveló a Pablo y eso fue lo que provocó todo lo demás en él. Pablo iba camino a Damasco y en el camino a Damasco se le apareció Jesús. Y Pablo lo identifica al punto tal que le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo sabía que era el Señor? Por revelación. Qué tremendo, ¿no? Revelación. Versículo 15 y 16 de Gálatas 1. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a quién? A su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pero quédate con esa frase que comienza en el versículo 16, revelar a su Hijo en mí. Eso es lo que tiene que ocurrir con nosotros en este tiempo. Que el Señor se nos revele. ¿Amén? Él se nos revele. Quizá conocemos alguna faceta del Señor, quizá conocemos al Jesús perdonador, el que perdona mis pecados, pero quizá no conocemos el Jesús milagroso. Y necesitamos que esa faceta se nos revele. Porque Él no es uno. Es decir, es uno con un montón de atributos. Hay momentos donde Él se va a manifestar en tu vida como el Dios proveedor, el milagroso. Vos decís: ¿qué es esto? Yo no esperaba esto, no sabía que esto podía suceder. Bueno, y se presenta como el milagroso. Cantamos siempre, ¿no? Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Pero a veces no conocemos al milagroso, conocemos al perdonador. Señor, perdóname este pecado, soy perdonado, listo. Sos perdonado. Y nos quedamos con eso. Entonces Dios, que tiene un montón de atributos, el Hijo, que tiene un montón de atributos, los desconocemos. Cuando cantamos, yo les puse esta semana en las reflexiones 2 atributos de Dios. ¿Se acuerdan cuáles eran? Que se los aclaré todavía entre paréntesis. ¿Cómo se llamaba? Jireh, Jehová Jireh. ¿Qué es qué? ¿Qué significa Jireh? Jehová Jireh. Proveedor, el Dios proveedor. Y después le agregó Rafa. Jehová Rafa, Él es mi sanador. Jehová Nisi, Él es mi estandarte.
Tenemos que conocer los atributos de Dios. Él va al frente, Él pelea por mí. A veces lo cantamos y decimos, tú peleas por mí. Pero ¿quién es el guerrero? Esa es una faceta de Él. Cuando les digo que a veces se presenta como león, es guerrero, ruge. No es un gatito mimoso. Ay, mirá qué lindo Michi. No. A veces se presenta como un cordero. Tenemos que conocer los atributos de Dios. ¿Sí? Revelar significa descubrir o manifestar lo ignorado o secreto. Cuando no entendemos lo que es la gracia, ignoramos los beneficios que ella conlleva, que implica, por lo tanto, vivimos en tinieblas. Vivimos en oscuridad. Cuando yo no entiendo lo que la gracia implica, los beneficios que conllevan, vivo en tinieblas, vivo en oscuridad. ¿Por qué razón? Por esto que les decía recién. Él es mi proveedor, pero cuando yo no conozco esa faceta de Dios, vivo en tinieblas, en esa área. Entonces yo tengo que aprender, Señor, revelate a mi vida. No quiero conocer solamente al Salvador. Gracias por la cruz, gracias por la sangre, gracias por tu cuerpo entregado. Y ahora quiero conocerte de otra manera. Señor, ¿qué te agrada? Revelate a mi vida como el guerrero, pelea mis batallas, pero quiero verte en acción. Entonces, cuando vos ves que Dios interviene, ahí decís el guerrero. Cuando Dios viene y me provee milagrosamente, cuando Dios viene y de repente algo que yo me imaginaba me da mucho más de lo que yo pensaba, entonces veo al Dios de la abundancia. Cuando viene y de repente me sentía como cansado así, y digo, Señor, vos sos mi fortaleza. Entonces viene el Dios que es fortaleza, y decís, che, me sentía cansado, pero ahora, ¿cómo que rejuvenecí? ¿Qué pasó? Bueno, estás conociendo al Dios que es fortaleza. ¿Amén? Amén. Tenemos que conocer a ese Dios. Al Dios que te da una idea creativa para llevar adelante un proyecto y darte una idea buena que te prospere en los próximos años. ¿Amén? Amén. Porque ese es Dios. Ese es nuestro Dios. No es un Dios que está pasivo, decir, a ver, ¿cuándo se va a cumplir la hora para que yo le dé la orden a Jesús? Así va, lo antes y vienen todos acá conmigo. Tenemos que abrir nuestra mente. Conocer a ese Dios que es Padre. ¿Cuántas de nuestras cuestiones emocionales se resolverían si conociéramos al Dios Padre? Porque muchas veces no tuvimos buena relación con nuestros padres. Y Dios se quiere revelar como Padre, no como el soberano que está sentado en el trono gobernando, aunque lo es, esa es una faceta, pero Dios se quiere revelar como Padre. Y como Padre, Él quiere mostrarse, quiere abrazarte, quiere escucharte, y tantas cosas que Él desea hacer, pero necesitamos abrir nuestra mente. ¿Cuántas cosas necesitamos? Cuando se nos revela Cristo, dejamos de ver la foto. Muchos de nosotros tenemos una foto de Cristo, que no la alcanzamos a percibir claramente. ¿Vieron los rollos de la antigua época? Tengo la foto, saqué la foto, se ve re linda, hasta que no la revelabas, no sabías si la foto había salido bien o no. Bueno, a veces vivimos así, tenemos todo para ver a Cristo, pero seguimos con la fotito. Salió linda, ¿y cómo sabes si salió linda? Y supongo, qué sé yo, confío en mi intuición fotográfica. Cuando se nos revela Cristo, comprendemos que la historia siempre lo tuvo presente. La semana pasada hablábamos del tesoro, y ese tesoro que es Cristo siempre estuvo en nosotros. Siempre estuvo ahí presente. Siempre. No lo podíamos ver, ignorábamos de qué se trataba el Evangelio, lo hablábamos, pero no lo podíamos ver. Y hasta que Dios no quite los velos que nos impiden verlo a Él, seguiremos con la foto, pero sin revelarla. ¿Sí? Revelación significa quitar el velo. Revelar significa quitar el velo. Decí conmigo, Señor. Señor. A ver, un poquito más de onda. Señor. Señor. Quita los velos que no me dejan verte. Rompelos en tu nombre. Amén. Amén. Entonces no te sorprendas si esta semana Dios empieza a revelarse a tu vida de otra manera que no conocías, de una forma que no conocías. Número 2, Gálatas 2:20, vamos rapidito. Sé que avanzó la hora, pero se nos fue la hora. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo
estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El segundo nivel, la segunda etapa, la primera ¿cuál era? Revelar. Dios, Jesús, se tiene que revelar en nuestra vida. En segundo lugar, la segunda etapa es Cristo viviendo en nosotros, Cristo viviendo en mí. Pablo dice, una vez que tuve la revelación de lo que Cristo hizo, de su llamado, de a dónde Él me envió, ahora descubro que ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, todo lo que tenía que ver con la carne fue crucificado. Todo lo que tenía que ver con los malos deseos fue crucificado. Todo lo que tenía que ver con la antigua vida fue crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Amén. Entonces, una vez que Cristo se revela en mi vida y me rindo a Él, lo siguiente que sucede es que ahora Él vive en mí. Y ya no vivo yo. Murió el viejo Diego. La vieja manera de pensar, la vieja manera de actuar, de sentir, de vivir el Evangelio. Todo eso murió. ¿Sí? Todo eso murió. Y si no murió, tiene que morir. Tiene que morir el viejo hombre, la vieja mujer. De lo contrario, Cristo no puede vivir. Y si Cristo no puede vivir, no se puede expresar, no se puede manifestar. Vivir no es solo que me habite, sino también manifestarse, expresarse. Como Él quiere y desea hacerlo. Como Él quiere y desea hacerlo. Amén. Ahora, cerrar tus ojos un momento y decirle al Señor, Señor, mata al viejo. Mata a la vieja. No penses en nadie, por la duda. Porque no vas a hacer que mañana, pastor, hay que venir a enterrar unos cuantos. Matar al viejo, matar a la vieja. Y Cristo vive. Y Cristo viviendo en nosotros. Sí. ¿Sí? Amén. Matar al viejo. Dios tiene que matar al viejo. Matar al viejo Diego, a la vieja, ponerle tu nombre, al viejo, ponerle tu nombre, porque si no, Cristo no puede habitar. Nadie dijo amén por la duda, ¿no? Y alguno dijo, Señor, heme aquí, yo lo haré en tu nombre. Nada de cosas raras. ¿Sí? La única manera de que eso ocurra es yendo a la cruz. Hacer como el Señor, que se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Pero la única manera de que eso ocurra es yendo a la cruz. Es yendo a la cruz, si no es imposible. Ahora, tenemos que saber que Cristo quiere vivir en nosotros. Y vivir no es solo que me habite, sino que Él pueda expresarse. ¿Amén? Amén. Bien, y la tercera etapa, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. La tercera y última etapa que Pablo dice que necesita ser una realidad en nuestra vida. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo ¿qué? Sea formado en vosotros. Número 1, revelar. El Señor se tiene que revelar a cada uno de nosotros. Tenemos que conocer a Jesús, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de otra manera. Tenemos que empezar a investigar más en el carácter del Señor. Número 2, que Cristo viva en cada uno de nosotros. Y número 3, que Cristo sea formado en tu vida y en la mía. ¿Amén? Ahora, formar significa darle forma a algo. Esa es la intención de Dios, darle forma a tu vida. Pero no una forma cualquiera, sino la forma del Hijo, conforme al Hijo. ¿Sí? Conforme al Hijo, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Esa imagen que se perdió ya en el comienzo, ahora el Padre quiere que podamos recuperarla. Cada uno de nosotros tiene que ser formado a la imagen de Cristo. Pablo dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, quiero decirte esto. Perdón.
continuamente en nuestra vida para que Cristo sea formado y conformado en cada uno de nosotros. El primogénito, entre muchos hermanos, tiene que ser formado en los hermanos, formado y conformado. Ahora, ¿cómo va a suceder eso? Dios nos va a procesar. Dios nos va a procesar. Dios va a quitar todo aquello que no sea parte de ese objetivo. Y quiero decirte que algunos procesos van a doler. Algunos procesos van a ser dolorosos. Pero no nos tenemos que resistir. Tenemos que confiar que Él está en control de todas las cosas. Y que Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. ¿Amén? Amén. Él tiene el control de todas las cosas. Y si nosotros nos dejamos moldear por Él, vamos a ver su gloria y su poder a favor nuestro en este tiempo de formación y de transformación. ¿En qué nivel estás? Quiero que pienses un minuto mientras nos ponemos de pie.